Tema 8. Hipótesis de regresores deterministas. El tema 8 es el último tema de la parte segunda de la econometría 1, que se llama hipótesis básicas sobre la estructura del modelo básico de regresión lineal. En este caso vamos a ver la hipótesis de regresores deterministas, pero como recordáis, pues hemos visto ya anteriormente la hipótesis de rango pleno, hipótesis relativas a la especificación y forma funcional del modelo y la hipótesis de permanencia estructural de los parámetros. En cuanto al índice, este tema tiene el mismo índice que todo tema dedicado a hipótesis del modelo básico de regresión lineal. En primer lugar, se define esa hipótesis, se ve en qué consiste y en qué consiste también su incumplimiento. En segundo lugar, se ven las causas del incumplimiento de la hipótesis, en nuestro caso, por qué se produce una situación de aleatoriedad en los regresores, por qué los regresores o las variables explicativas son aleatorios o son estocásticos. En tercer lugar, veremos las consecuencias que producen en el modelo o en la estimación por mínimos cuadrados ordinarios del modelo, las consecuencias de tener regresores estocásticos, de carácter estocástico aleatorio. En cuarto lugar, cómo contrastar la exogeneidad o la no exogeneidad de los regresores, es decir, cuando los regresores o las variables explicativas son exógenas, eso es lo contrario de tener un carácter aleatorio. Entonces, ¿hasta qué punto una variable explicativa es exógena? ¿Cómo se puede saber? Y si no lo es, pues estaríamos en el caso del incumplimiento, sería endógena o sería aleatoria. Y por último, lo que son las vías de solución. En este caso, si tenemos regresores estocásticos y no podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios, ¿cuál sería la vía de solución que se puede hacer en este caso? Bien, por tanto, punto 8.1, concepto de exogeneidad. Ya hemos dicho que una de las hipótesis del modelo básico de regresión lineal era el carácter de determinista o no estocástico de las variables explicativas, llamadas también regresores. Es decir, la matriz de las X, la matriz de variables explicativas, debía de ser una matriz formada por variables de carácter determinista o fijo, decimos. Es decir, cada dato es ese dato y no es un conjunto de datos, es decir, no estamos en una situación de aleatoriedad, sino una situación pues de determinismo. ¿Qué es lo que sucede cuando, pues no sé, tenemos lo contrario, o dicho de otra manera, esta hipótesis que está excluyendo? Que sería lo contrario a la hipótesis. Pues, por ejemplo, situaciones en las que la variable endógena intervenga, ya sea temporal o espacialmente, como retardada de la variable explicativa. En el caso espacial ya lo veremos en econometría 2, que significa un retardo espacial, pero en el caso temporal ya lo hemos visto, se vio incluso en introducción a la econometría informática, en esta asignatura que es previa a la econometría 1, pues que una variable I sub t podía ser explicada por ella misma en t-1, es decir, I sub t-1 podía ser explicativa de I sub t. Podía y en muchos casos debía, porque hay fenómenos económicos que así lo piden. Entonces, ¿qué sucede cuando se produce esta situación, cuando es necesario introducir una variable endógena retardada como explicativa? Pues que se está rompiendo, se está incumpliendo la hipótesis de exogeneidad. ¿Por qué? Porque es la propia, dentro de la matriz de las X, tenemos una variable endógena que es la propia endógena que actúa, retardada un periodo, pero actúa ella como explicativa de ella misma. Por tanto, ya tenemos una variable endógena dentro del conjunto de variables explicativas, cosa que no debería de suceder. Luego veremos qué es lo que hay que hacer. Entonces, si no deberíamos de tener una situación como esta, ¿qué hay que hacer? Hay que excluir las variables endógenas como explicativas, ¿no? Vamos a ver que no, pero esto da lugar a una serie de consecuencias y entonces pues habrá que valorar y habrá que ver cómo se actúa. En segundo lugar, el caso de la simultaneidad, cuando hay relaciones simultáneas o de doble causalidad entre la variable endógena y una o más explicativas. Esto también se verá a continuación. Es posible que haya pues variables que explicativas que a su vez, aunque parezca ahora mismo con nuestros conocimientos un poco raro, que ellas mismas sean explicadas
en otro modelo, obviamente, por la variable endógena. Entonces, estamos hablando de por lo menos dos modelos. Es decir, este sería el caso de los modelos multiecuacionales, donde tenemos dos ecuaciones, ¿no? Y entonces, pues luego veremos que esta situación de doble causalidad es posible, y entonces, pues esto, lógicamente, por definición, va a crear endogeneidad. Y por último, que haya errores de medición. Decimos importantes, ¿por qué? Pues porque errores de medición también se verá que es inevitable tenerlos. Entonces, lo que hay que intentar es evitar que esos errores sean importantes, sean grandes, porque en este caso vamos a ver que también se va a introducir una fuente de endogeneidad dentro de la matriz de las X y, por tanto, tendremos una situación de incumplimiento de esta hipótesis.